Mi nombre es Jamie, y así es como comienza mi historia. Mi hermana puso a toda la familia en mi contra, y me apartaron durante 13 años. Pero entonces, mi pequeño negocio despegó, y terminé comprando una mansión. Al día siguiente, ella apareció. Oye, me mudo aquí, dijo. Tenía 23 años cuando mi hermana, Natalie, destrozó mi vida con una sola mentira. Habíamos crecido en un hogar típico de clase media, en un suburbio de Ohio. Papá trabajaba como contable. Mamá era maestra de primaria. Y Natalie era la hija predilecta, la que no podía hacer nada mal. Yo era la tranquila, la intelectual, siempre a su sombra a pesar de ser 2 años mayor. Nuestros padres nunca ocultaron su favoritismo. Natalie consiguió el dormitorio más grande, el coche más nuevo, los elogios entusiastas por unas notas mediocres, mientras que mis sobresalientes apenas recibían un asentimiento distraído. Había aprendido a vivir con ello. Con lo que no pude vivir fue con lo que pasó el verano después de graduarme de la universidad. Natalie se había casado con su novio del instituto, Brett Sullivan, un año antes. Él trabajaba en la construcción y soñaba con empezar su propia empresa. Yo les había ayudado a mudarse a su primer apartamento, hice de niñera cuando querían tener una cita, e incluso firmé un préstamo para la camioneta de Brett cuando su crédito no fue aprobado. No éramos cercanas, pero pensé que éramos familia. Entonces, conocí a Jason Kingsley en una conferencia de trabajo. Él era todo lo que Brett no era, refinado, ambicioso, ascendiendo en una empresa de tecnología. Empezamos a salir, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía algo que era verdaderamente mío, algo que Natalie no podía reclamar ni eclipsar. A los 3 meses de nuestra relación, Jason rompió conmigo por mensaje de texto. Sin explicaciones, sin previo aviso. Simplemente dijo que habíamos terminado y me bloqueó de todas partes. Estaba destrozada. Llamé a mi madre, llorando, y me dijo que fuera a casa a cenar ese fin de semana. Quizás estar con la familia ayudaría. Cuando entré en casa de mis padres, la temperatura de la habitación bajó de golpe. Natalie estaba sentada en el sofá, con un pañuelo en la mano, y el brazo de Brett sobre sus hombros. Los ojos de mamá estaban rojos. Papá no me miraba. Como pudiste, Jamie, la voz de mi madre se quebró. Me quedé helada en la entrada. ¿Cómo pude qué? No te hagas la inocente, dijo papá, con voz gélida. Brett nos lo contó todo. El estómago se me encogió. ¿Contaros qué? Natalie me miró con las mejillas manchadas de lágrimas, y vi un destello en sus ojos que me heló la sangre. Duró solo una fracción de segundo. ¿Triunfo? Te insinuaste al susurro. Mi propia hermana intentó seducir a mi marido. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Eso es una locura. Yo nunca. Aquí está la prueba, interrumpió papá. Mensajes de texto. Natalie nos los enseñó. ¿Qué mensajes de texto? Nunca le envié nada a Brett. Jamie, dijo Brett en voz baja, sacando su teléfono. Tenemos las capturas de pantalla. Les enseñó una captura. El número era el mío. Los mensajes eran explícitos, inapropiados, innegables. Excepto que yo nunca los había escrito. Esto es falso, dije desesperadamente. Alguien lo ha fabricado. Lo juro por Dios, yo nunca. Deja de mentir, el grito de mi madre me hizo estremecer. Tu propia hermana. ¿Cómo has podido traicionarla así? Lo intenté todo. Les enseñé mi teléfono, no existían mensajes a Brett en mis registros. Les expliqué que los números se pueden falsificar, que las capturas de pantalla se pueden manipular. Les supliqué que me creyeran. Nadie escuchó. Natalie interpretó su papel a la perfección. Sollozó sobre sentirse insegura, sobre cómo yo siempre había estado celosa de su felicidad, sobre cómo me había pillado mirando a Brett durante las cenas familiares. Fue convincente porque había tenido tiempo para prepararse. No fue una acusación espontánea. Fue algo calculado. Más tarde, descubrí por qué. Durante nuestra relación, Jason me había contado que había recibido una oferta de trabajo en Seattle con un salario de 6 cifras. Yo me había alegrado por él, por nosotros,
Pero alguien le había enviado una serie de correos electrónicos desde una cuenta falsa, haciéndose pasar por mí, diciendo que solo salía con él por su dinero, que me acostaba con otros hombres, que presumía ante mis amigos de manipularlo. Natalie había destruido mi relación y mi familia en un solo golpe coordinado. Mis padres me dijeron que me fuera y que no volviera hasta que estuviera dispuesta a admitir lo que había hecho y a disculparme. Me negué, porque no había hecho nada. Esa terquedad me costó todo. Dejaron de contestar mis llamadas. Mi familia lejana se puso de su lado. Tíos y tías que conocía de toda la vida me bloquearon en las redes sociales. Primos con los que había crecido me trataron como a una extraña. Cuando aparecí en Acción de Gracias, mi madre abrió la puerta solo para decirme que no era bienvenida, y me la cerró en la cara. Pasé esa festividad sola en mi pequeño estudio, comiendo pavo del supermercado e intentando no desmoronarme. El aislamiento era asfixiante. Había perdido a mi familia, mi relación y la mayoría de mis amigos, gente que yo misma había presentado a Natalie y que creyó su versión de los hechos sin dudarlo. Estaba completamente sola a una edad en la que debería haber estado construyendo mi vida. Así que hice lo único que podía hacer. Me fui. Me mudé a 6 estados de distancia, a Carolina del Norte, a una ciudad donde nadie me conocía ni conocía mi historia. Conseguí un trabajo como coordinadora de marketing en una pequeña empresa, encontré un apartamento barato e intenté reconstruirme desde cero. Esos primeros años fueron brutales. Trabajaba 60 horas a la semana, no porque fuera ambiciosa, sino porque volver a casa a un apartamento vacío me daban ganas de gritar. No tenía familia a la que llamar en vacaciones, ni una red de seguridad si las cosas salían mal. Cada logro se sentía vacío porque no había nadie con quien compartirlo. Pero algo cambió en mi tercer año allí. Había estado gestionando campañas de redes sociales para negocios locales, y me di cuenta de que se me daba bien. Realmente bien. Entendía cómo contar historias que conectaban con la gente, cómo construir lealtad de marca, cómo convertir pequeñas empresas en nombres reconocibles. Empecé a trabajar como autónoma por mi cuenta. Un cliente se convirtió en 2, luego en 5, luego en 12. Al cuarto año, dejé mi trabajo y abrí mi propia agencia de marketing digital, Artfield Media Solutions. El negocio creció más rápido de lo que había imaginado. Contraté a mi primer empleado, luego a un segundo. Conseguimos un importante cliente minorista que nos trajo a otros 3. En 2 años, tenía un equipo de 15 personas, y facturábamos $500,000 anualmente. Me lancé al trabajo con una energía frenética. Cada éxito era una prueba de que no los necesitaba. Cada nuevo cliente era una validación de que yo valía algo, a pesar de lo que mi familia creía. Al 8º año, nos habíamos expandido a 3 oficinas y gestionábamos campañas para marcas nacionales. Al 10º año, nos habíamos vuelto internacionales. Los ingresos alcanzaron las 8 cifras. Y de repente, no solo era exitosa, era rica. Compré un ático en el centro. Conducía un Tesla. Vestía ropa de diseño para las reuniones con clientes y donaba generosamente a organizaciones benéficas. La chica que mi familia había desechado había construido un imperio de la nada. Pero nunca los contacté. El orgullo no me lo permitía. Ellos habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. 13 años después de aquella horrible cena, compré la mansión. No era práctica. Vivía sola, no recibía visitas y apenas tenía tiempo para disfrutar de mi ático. Pero había pasado en coche por delante de esta propiedad durante años, una extensa finca de 8 acres con una entrada circular, una fuente y columnas que la hacían parecer sacada de una revista. Había pertenecido a un ejecutivo de la industria manufacturera que se había jubilado en Florida. Y cuando salió al mercado, hice una oferta el mismo día, $3 millones, en efectivo. El agente inmobiliario me miró como si estuviera loca, pero no me importó. La quería. Quería la prueba física de que había logrado algo por mí misma, de que la chica que descartaron se había convertido en alguien extraordinario. La venta se cerró un martes. Cogí una botella de champán y me senté sola en el enorme y vacío salón, mirando los cuidados jardines, y no sentí absolutamente nada. Había ganado, así que, ¿por qué se sentía tan vacío? A la mañana siguiente, estaba reunida con mi contratista para hablar de las reformas cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido de Ohio. Casi no contesté,
pero algo me hizo cogerlo. ¿Hola? Dios mío, has contestado. La voz de Natalie era brillante, alegre, como si hubiéramos hablado ayer. No estaba segura de que este siguiera siendo tu número, Jamie. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Cómo lo has conseguido? Tengo mis métodos. Escucha, he oído que has comprado una casa. De hecho, vi fotos en internet. Es preciosa. Te ha ido muy bien. El tono casual me puso la piel de gallina. ¿Qué quieres, Natalie? ¿Acaso una hermana no puede llamar para saber cómo estás? Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Deberíamos arreglarlo. No tenemos nada que arreglar. Destruiste mi vida. Oh, vamos, Jamie. Eso fue hace muchos años. Éramos unas niñas. Agua pasada, ¿verdad? Sentí que la rabia crecía en mi pecho. Fabricaste pruebas para que nuestra familia pensara que intenté seducir a tu marido. Me aislaste de todos los que conocía. Pasé 13 años sola por tu culpa. Estás siendo muy dramática, dijo. Todo el mundo sabe que los hermanos se pelean, pero la familia es la familia, ¿no? En realidad, por eso te llamo. La bilis me subió por la garganta. Brett y yo estamos pasando por un mal momento. Bueno, sinceramente, nos estamos divorciando. Ha sido muy duro para mí y para los niños. ¿Niños? Ahora tenía hijos. La idea me resultó extraña. Siento oír eso, mentí. Gracias. Eres tan dulce. En fin, el divorcio es complicado y voy a necesitar un sitio donde quedarme mientras se arregla todo. La casa de mamá y papá es demasiado pequeña, y pensé que, como ahora tienes esa casa enorme, sería perfecto. Podría mudarme con los niños, solo temporalmente, y por fin podríamos reconectar. ¿No suena increíble? Casi me eché a reír. El descaro era impresionante. A ver si lo entiendo. ¿Quieres mudarte a mi casa? La casa que compré con el dinero que gané construyendo un negocio de la nada, después de que te aseguraras de que no tuviera a nadie. No seas así. Somos familia. No, no lo somos. Dejaste de ser mi familia hace 13 años. Mamá y papá estarían muy decepcionados de oírte decir eso. Han estado preguntando por ti. Sabes, les encantaría reconectar. Fue entonces cuando lo entendí. No había llamado porque me echara de menos o se sintiera culpable. Había llamado porque estaba desesperada y pensaba que podía manipularme como cuando éramos más jóvenes. Pero yo ya no era esa chica. Dile a mamá y a papá que tomaron su decisión. Creyeron tus mentiras sin darme la oportunidad de defenderme. Me tiraron como si fuera basura. ¿Y ahora crees que puedes aparecer y pedir favores? Soy tu hermana. Nunca fuiste mi hermana, Natalie. Las hermanas no se destrozan la vida por diversión. Colgué y bloqueé el número. Por un momento, me sentí poderosa. Entonces mi teléfono volvió a sonar, esta vez desde el número de mi madre. En contra de mi buen juicio, contesté. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? La voz de mi madre era cortante, llena de desaprobación. Después de todo lo que está pasando con su divorcio, y tú eres tan egoísta que ni siquiera la ayudas. ¿Egoísta? ¿Me estás tomando el pelo? Me ha hablado de la casa. Tienes mucho espacio. Es lo mínimo que podrías hacer. Lo mínimo que podría hacer por la persona que fabricó pruebas en mi contra y os convenció a todos de que era una especie de depredadora. ¿Oh, sigues con eso? Fue hace años. Natalie se disculpó. La sangre se me heló. ¿Hizo qué? Natalie se disculpó. Bueno, no exactamente se disculpó. Más bien admitió que había exagerado las cosas porque estaba sensible y pasando por un mal momento en su matrimonio. Todos cometemos errores. Se disculpó, repetí lentamente. ¿Cuándo? Hace unos años. La perdonamos, obviamente. La familia perdona a la familia. Ahora te toca a ti perdonar y seguir adelante. Lo sabían desde hacía años. Sabían que ella había mentido. Y a nadie se le había ocurrido contactarme.
Nadie se había disculpado. Nadie había reconocido los 13 años de aislamiento a los que me sometieron. Déjame dejar algo muy claro, mamá. No la perdono a ella. No te perdono a ti. No os perdono a ninguno de vosotros. No te atrevas a hablarme en ese tono. No he terminado. Natalie puede buscarse su propio alojamiento. Es una adulta. Si se está divorciando, puede quedarse con vosotros, o con la familia de Brett, o conseguir su propio apartamento como el resto del mundo. No se va a mudar a mi casa. No es bienvenida en mi vida. Ninguno de vosotros lo es. Te has vuelto tan fría que ni siquiera te reconozco. Bien. La chica que conociste murió hace 13 años, cuando su familia la abandonó. Lo que queda es alguien que ya no os necesita. Terminé la llamada y apagué el teléfono. Las semanas siguientes fueron un caos. Familiares de los que no había sabido nada en más de una década de repente tenían mi correo electrónico, mi número de trabajo, incluso la dirección de mi oficina. Todos tenían opiniones sobre mi crueldad y mi obligación para con la familia. Algunos intentaron la culpa, otros la ira. Unos pocos intentaron hacer de mediadores, sugiriendo terapia familiar o reuniones de reconciliación. Ignoré a todos y cada uno de ellos. Entonces, Natalie apareció en mi oficina. Mi asistente, Kennedy, me llamó desde la recepción. Hay una mujer aquí que dice ser tu hermana. Tiene 2 hijos con ella. ¿La hago pasar? Absolutamente no. Dile que no estoy disponible. Dice que esperará. Puede esperar eternamente, Kennedy. No la voy a recibir. Observé a través de la ventana de mi oficina cómo Kennedy transmitía el mensaje. La cara de Natalie pasó de la esperanza a la confusión y luego a la ira. Dijo algo brusco, gesticulando salvajemente, y uno de los niños, una niña de unos 10 años, empezó a llorar. Sentí una punzada de culpa, y luego la aplasté. Esos niños no eran mi responsabilidad. Su madre debería haber pensado en su estabilidad antes de quemar todos los puentes que construyó. Natalie acampó en mi vestíbulo durante 3 horas antes de que la seguridad finalmente la escoltara fuera. Lo intentó 2 veces más esa semana. La segunda vez, trajo a nuestro padre, que se plantó en la recepción exigiendo que saliera y fuera razonable, Jamie. Hice que Kennedy llamara a la policía y amenacé con una denuncia por allanamiento. No volvieron después de eso. Pero los correos electrónicos continuaron. Los de Natalie eran cada vez más desesperados. Brett había dejado de pagar la pensión temporal. No podía pagar el alquiler. Los niños estaban asustados y confundidos. ¿No tenía yo compasión? Borré cada uno sin leer más allá de la primera línea. Entonces mi madre envió uno que me hizo detenerme. Tu padre tuvo un infarto la semana pasada. Ahora está estable, pero los médicos dicen que el estrés es un factor importante. Natalie y los niños están viviendo en su coche. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Vale tu orgullo la pena como para destruir lo que queda de esta familia? Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo. Una parte de mí, la parte que todavía era esa chica de 23 años que solo quería que sus padres la quisieran, quería ceder, quería ser la persona más madura, ofrecer ayuda, arreglarlo todo. Pero el resto de mí recordaba estar sentada sola en Acción de Gracias, llorando sobre un vino barato. Recordaba entrevistas de trabajo en las que no tenía a nadie con quien celebrar cuando me contrataban. Recordaba haber construido mi empresa con semanas de 70 horas, sin sistema de apoyo, sin red de seguridad, nada más que mi propia determinación de demostrar que valía algo. Habían tenido 13 años para contactarme, 13 años para cuestionar la historia de Natalie, 13 años para preguntarse si quizás se habían equivocado. Y habían elegido el silencio. Reenvié el correo electrónico a mi abogado, Christopher Ashford, con una simple pregunta: ¿pueden demandarme por algún tipo de manutención? Su respuesta fue inmediata. No, no tienes ninguna obligación legal con hermanos adultos o padres que cortaron el contacto voluntariamente. Guarda estos correos por si la situación se agrava. Creé una carpeta llamada Familia y moví todos sus mensajes allí, sin responder a ni uno solo. Pasaron los meses. Las peticiones se hicieron menos frecuentes, y luego cesaron por completo.
Me enteré a través de un antiguo amigo en común de que Natalie se había mudado con nuestros padres después de todo, que su jubilación se había retrasado para ayudar a mantener a sus hijos, que papá estaba trabajando a tiempo parcial en una ferretería para llegar a fin de mes. No sentí nada. Mi negocio siguió creciendo. Conseguimos un contrato con una empresa de Fortune 500 que triplicó nuestros ingresos. Contraté a 100 nuevos empleados. Compré una casa de vacaciones en Colorado y un barco que apenas usaba. Salía de vez en cuando, aunque nada serio. Tenía amigos de verdad, que conocían mi historia y me apoyaban de todos modos. Lo tenía todo, excepto una familia. 2 años después de la primera llamada de Natalie, recibí una carta. No un correo electrónico, sino una carta escrita a mano, reenviada desde la dirección de mi antiguo apartamento. Era de Brett. Sé que no tienes ninguna razón para leer esto o para creer algo de lo que digo, pero necesito contarte la verdad. Natalie me obligó a mentir sobre los mensajes de texto. Los creó ella misma, cogió mi teléfono mientras yo dormía y lo montó todo. Cuando me enteré y la confronté, amenazó con llevarse a los niños y afirmar que yo era un maltratador si no respaldaba su historia. Fui un cobarde. Le seguí el juego. Me temblaban las manos mientras leía. No pido perdón. No pido nada. Pero quería que supieras que les conté a tus padres toda la verdad durante nuestro proceso de divorcio. Les mostré pruebas de lo que Natalie hizo, los correos electrónicos que envió a tu novio, Jason, los mensajes de texto falsos, todo. Lo saben. Lo saben desde hace 18 meses y todavía no se han puesto en contacto contigo, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre ellos. Destruí tu vida para proteger la mía, y lo siento. Eso es todo. Simplemente, lo siento. Leí la carta 3 veces, luego la guardé en un cajón e intenté olvidarla. Pero saber que lo sabían, saber que habían tenido pruebas de su error durante 1 año y medio y aún así eligieron el orgullo por encima de la reconciliación, cambió algo en mí. Cristalizó mi decisión en una certeza. Nunca les permitiría volver a entrar en mi vida. 3 años después de comprar la mansión, organicé mi primer gran evento allí, una gala benéfica para programas de mentoría juvenil. 200 invitados, música en vivo, catering del mejor restaurante de la ciudad. Recaudamos $500,000 en una noche. Di un discurso sobre la superación del aislamiento y la construcción del éxito sin un sistema de apoyo. Hablé de la importancia de la familia elegida y de crear tu propio camino. No mencioné a mi familia biológica por su nombre, pero todos los que conocían mi historia entendieron de quién estaba hablando. El periódico local lo cubrió. Mi foto apareció en varias publicaciones, de pie en mi salón de baile con un vestido de diseñador, rodeada de gente exitosa que me respetaba y admiraba. 3 días después de la gala, recibí una solicitud de amistad en Facebook de alguien llamada Emma Sullivan. El apellido me llamó la atención de inmediato. Era el apellido de Brett. Hice clic en el perfil y se me paró el corazón. Era la hija de Natalie. Ahora tenía 17 años, con el pelo oscuro de Natalie pero los ojos color avellana de Brett. Su foto de perfil la mostraba con un uniforme de fútbol, sonriendo a la cámara. Parecía feliz, normal. Me quedé mirando la solicitud durante 20 minutos antes de rechazarla, pero no podía dejar de pensar en ello. Esta chica no me había hecho nada. Era una niña cuando todo sucedió, probablemente ni siquiera conocía la historia completa. Quizás solo había visto mi nombre en algún sitio y sentía curiosidad por la tía que nunca había conocido. O quizás Natalie la había incitado. De cualquier manera, no podía arriesgarme. Abrir esa puerta, aunque fuera una rendija, los dejaría entrar a todos de nuevo. Y había trabajado demasiado para construir estos muros. Mi mejor amiga, Sara, me encontró esa noche sentada en el despacho de mi casa, mirando a la nada. ¿Estás bien?, preguntó, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. La hija de Natalie intentó agregarme en Facebook, dije en voz baja. La expresión de Sara se endureció. Ella había estado allí durante lo peor, me había ayudado mientras yo lloraba durante esos primeros años en Carolina del Norte, me había salvado del abismo más veces de las que podía contar. Odiaba a mi familia con una furia protectora que a veces me sorprendía incluso a mí. ¿Qué hiciste? La rechacé. Bien se inclinó hacia adelante. Jamie,
No pueden elegir a su conveniencia cuando te quieren en sus vidas. Pero es solo una niña. Tiene 17 años, edad suficiente para que Natalie le cuente la verdad, si tuviera algo de integridad. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero la imagen de esa chica con su uniforme de fútbol se quedó conmigo durante semanas. El trabajo volvió a ser mi refugio. Estábamos en medio de la expansión a los mercados europeos, lo que significaba conferencias telefónicas a horas extrañas y viajes frecuentes a Londres. Me sumergí en la logística, agradecida por la distracción. Durante uno de estos viajes, conocí a Thomas Brennan en un evento de networking. Era británico, encantador de una manera discreta, y dirigía una exitosa consultora. Congeniamos de inmediato, compartiendo anécdotas sobre clientes difíciles y los desafíos de hacer crecer un negocio. A la tercera noche, terminamos en un pub tranquilo cerca de mi hotel, hablando hasta la hora de cerrar. Entonces, ¿realmente no tienes familia en absoluto?, preguntó después de que le diera la versión abreviada de mi historia. Tengo familia, dije en voz baja. Simplemente no del tipo biológico. Eso debe haber sido increíblemente difícil, Jamie, construir todo sola. ¿Lo fue? Pero también me hizo más fuerte de lo que nunca hubiera sido de otro modo. Moví el vino en mi copa. A veces me pregunto en quién me habría convertido si no hubiera pasado. Si me hubiera quedado en Ohio, con un trabajo cualquiera, asistiendo a las cenas familiares cada domingo. ¿Me habría esforzado tanto? ¿Habría descubierto alguna vez de lo que era capaz? ¿Crees que necesitabas el trauma para tener éxito? No dije, pero creo que el trauma me obligó a encontrar recursos que no sabía que tenía. No es que esté agradecida por lo que pasó. No lo estoy. Pero puedo reconocer que me moldeó. Thomas me estudió con una expresión que no pude descifrar del todo. Eres muy consciente de ti misma. La mayoría de la gente pasa toda su vida huyendo del dolor en lugar de examinar lo que les enseñó. Comenzamos una relación a distancia después de eso. Él visitaba Carolina del Norte cada pocas semanas, o yo volaba a Londres entre proyectos. Era fácil, cómodo. Nunca presionó para obtener más información sobre mi familia de la que yo estaba dispuesta a dar, nunca sugirió que debería intentar arreglar las cosas como lo habían hecho algunos novios anteriores. A los 6 meses, me propuso matrimonio. Estábamos en Escocia en una escapada de fin de semana, de pie en un acantilado con vistas al océano, y sacó un anillo. Sé que no nos conocemos desde hace mucho, dijo, pero nunca he estado más seguro de nada. Eres brillante y fuerte, y no necesitas a nadie, que es exactamente la razón por la que quiero ser la persona que elijas. Cásate conmigo, Jamie. Miré el anillo, su rostro esperanzado, la vida que me ofrecía, una asociación, compañía, alguien con quien construir algo. Y dije, no. El dolor en sus ojos fue inmediato. ¿Puedo preguntar por qué? Porque tienes razón. No necesito a nadie. Y pasé 13 años aprendiendo a estar bien con eso. El matrimonio significaría compromiso, fusionar vidas, tomar decisiones juntos. Ya no sé si puedo hacer eso. No sé si quiero hacerlo. Podríamos ir despacio, ofreció amablemente. Thomas, dije, eres maravilloso. De verdad lo eres. Pero creo que he estado sola demasiado tiempo. He construido toda mi vida en torno a la autosuficiencia. Dejar entrar a alguien de esa manera tan completa. Me aterra más que estar sola. Rompimos ese fin de semana. Lo tomó con elegancia, dijo que entendía, que esperaba que pudiéramos seguir siendo amigos. Lo intentamos durante unos meses, pero era demasiado incómodo. Al final, dejamos de hablar por completo. Sara pensó que estaba loca. Tenías a un buen hombre que te quería, Jamie dijo, paseándose por mi cocina, y lo echaste a perder porque ¿qué? ¿Tienes miedo? No tengo miedo, argumenté. Soy realista. He pasado casi 15 años construyendo muros. No puedo simplemente derribarlos porque alguien me lo pida amablemente. Entonces, ¿vas a estar sola para siempre? ¿Ese es tu gran plan? No estoy sola. Te tengo a ti. Tengo a Kyle. Tengo a Kennedy. Tengo amigos, una carrera y una vida que amo. Pero no tienes intimidad, dijo sin rodeos. No dejas que nadie se acerque lo suficiente como para conocerte de verdad.
sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Me había vuelto tan buena protegiéndome que había olvidado cómo ser vulnerable. Incluso con mis amigos más cercanos, había partes de mí que mantenía bajo llave. La verdad era que Natalie no solo me había robado a mi familia, me había robado la capacidad de confiar en que la gente me elegiría cuando importara. Cada relación después de aquello, romántica o no, venía con el miedo subyacente de que un día también creerían una mentira sobre mí. De que me abandonarían de nuevo, sin previo aviso. Empecé a ver a una terapeuta después de esa conversación. La doctora Patricia Morgan se especializaba en distanciamiento familiar y trauma complejo. Durante nuestra primera sesión, le conté toda la historia de forma clínica, sin emoción, como si estuviera describiendo la vida de otra persona. Has intelectualizado tu dolor, observó, lo has convertido en una narrativa sobre éxito y venganza en lugar de lidiar con el daño real. He lidiado con ello, insistí. Construí una empresa entera. Tengo una vida estupenda. Has sobrellevado la situación, corrigió amablemente. No es lo mismo que procesarla. Durante los meses siguientes, me ayudó a quitar capas que ni siquiera sabía que existían. La ira que enterré. El duelo por perder no solo a mi familia, sino a todo mi sistema de apoyo. La culpa que sentía por que mi sobrina y mi sobrino crecieran sin conocerme. El miedo de que, tal vez, de alguna manera, me merecía lo que pasó. Eso último fue lo más difícil de afrontar. Lógicamente, sé que no hice nada malo, le dije durante una sesión, pero hay una voz en mi cabeza que dice, si hubiera sido una mejor hija, una mejor hermana, tal vez me habrían creído. Tal vez no era digna de que me creyeran. Ese es el mensaje interiorizado de años siendo el chivo expiatorio en tu sistema familiar, explicó la doctora Morgan. El favoritismo de tus padres hacia Natalie te enseñó que tu valía era condicional, que tenías que ganarte el amor a través de los logros. Cuando la creyeron a ella por encima de ti, confirmaron tu miedo más profundo, que no eras lo suficientemente valiosa como para que lucharan por ti. Oírlo expresado tan claramente rompió algo dentro de mí. Lloré en su consulta por primera vez, lloré de verdad, de una manera que no me había permitido desde aquellos primeros días en Carolina del Norte. El trabajo fue brutal. Hubiera sido más fácil seguir fingiendo que el éxito era suficiente, que el dinero y el estatus llenaban el vacío. Pero había pasado 15 años huyendo del dolor, y estaba cansada. La doctora Morgan me ayudó a entender que mi negativa a reconciliarme con mi familia no era solo por orgullo o venganza. Era por autopreservación. Me habían demostrado quiénes eran cuando más los necesitaba. Creerles ahora sería una tontería, no una muestra de perdón. Perdonar no significa reconciliación, me dijo una tarde. Puedes perdonarlos por ser personas imperfectas y limitadas, y aún así elegir protegerte de daños futuros. No son cosas mutuamente excluyentes. Por esa época, Kennedy vino a verme con noticias preocupantes. Alguien ha estado llamando a la oficina repetidamente, dijo, afirmando ser tu padre, diciendo que hay una emergencia familiar. No quiere dar detalles. El estómago se me encogió. Dijo, si Jamie no me devuelve la llamada, voy a aparecer en persona. ¿Debería alertar a seguridad? Una parte de mí se preguntó si alguien había muerto, pero si eso fuera cierto, podrían haber enviado un correo electrónico o haber hecho que la policía realizara una comprobación de bienestar. Esto parecía manipulación. Hice que Christopher redactara una carta de cese y desistimiento. Si mi padre o cualquier miembro de la familia intentaba contactarme en el trabajo de nuevo, emprenderíamos acciones legales por acoso. Fue duro, pero necesario. Las llamadas cesaron. 2 semanas después, recibí un paquete en mi domicilio. Sin remitente, pero la letra en la etiqueta era de mi madre. Dentro había una caja de zapatos llena de fotografías antiguas, yo de bebé, vacaciones familiares, fotos escolares, fiestas de cumpleaños. Una nota en la parte superior decía, pensé que quizás querrías esto. A pesar de todo, sigues siendo nuestra hija. Con cariño, mamá. Me senté en el suelo de mi cocina, rodeada de imágenes de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Allí estaba yo a los 7 años, desdentada y sonriente, con el brazo alrededor de Natalie en la playa. A los 12, torpe y con aparato, de pie entre mis padres en mi graduación de secundaria. A los 16, sosteniendo mi trofeo de primer lugar en la feria de ciencias mientras papá sonreía a mi lado.
Evidencia de un tiempo en el que creía que me querían. La crueldad de aquello era exquisita. Se suponía que estas fotos debían provocarme nostalgia, ablandarme, recordarme tiempos mejores para que olvidara lo que vino después. Como si unos pocos recuerdos felices de la infancia pudieran borrar 13 años de abandono. Llamé a Sara. Me han enviado fotos familiares antiguas, dije. Santo cielo, murmuró. Realmente están echando el resto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ellas? No lo sé, admití. Quémalas, tíralas. No me importa. Simplemente no dejes que se te metan en la cabeza, Jamie. Pero ya estaban en mi cabeza. No podía dejar de mirar a esa niña que no tenía idea de lo que se avecinaba, que confiaba completamente en su familia, que pensaba que el amor era incondicional. ¿La doctora? Morgan y yo pasamos una sesión entera hablando de esas fotos. Está bien llorar por esa niña, dijo amablemente, llorar por la inocencia que perdió y la familia que creía tener. Ese duelo no significa que tengas que dejarlos volver a entrar. Guardé las fotos. No sé por qué. Quizás porque eran la prueba de que no todo había sido malo en algún momento. Quizás porque algún día querría recordar de dónde venía. O quizás simplemente no estaba lista para cortar por completo ese último hilo que me conectaba con mi pasado. El negocio continuó su trayectoria ascendente. Abrimos una oficina en Singapur, luego en Sydney. Nuestra lista de clientes parecía un quién es quién de las marcas globales. Las publicaciones del sector me presentaban en perfiles sobre emprendedoras hechas a sí mismas y mujeres en los negocios. Di discursos en conferencias, participé en paneles, y fui mentora de jóvenes profesionales que intentaban abrirse paso en el campo. Desde fuera, lo tenía todo. Pero tarde en la noche, sola en mi mansión, a veces caminaba por las habitaciones vacías y sentía la presión del silencio. Me preguntaba si Thomas había sido mi única oportunidad de construir algo real con alguien, y si lo había saboteado por estar demasiado dañada para correr el riesgo. Las palabras de Sara me perseguían. Entonces, ¿vas a estar sola para siempre? ¿Ese es tu gran plan? Tal vez sí. Las fiestas siempre eran lo más difícil. Especialmente Acción de Gracias. No importaba a cuántas cenas de amigos asistiera o organizara, siempre existía esa conciencia subyacente de que otras personas estaban con sus familias, mientras yo estaba con amigos que se sentían obligados a incluirme. El año que cumplí 39, decidí hacer algo diferente. En lugar de fingir estar festiva, reservé un viaje a Tokio en solitario, solo yo explorando una ciudad donde no hablaba el idioma, donde podía ser completamente anónima. Era exactamente lo que necesitaba. Sin expectativas, sin alegría forzada, sin fingir que todo estaba bien, solo observación tranquila y la libertad de sentirme como quisiera. El día de Acción de Gracias, estaba sentada en un pequeño local de ramen en Shibuya cuando mi teléfono vibró con una notificación. Natalie me había etiquetado en una publicación de Facebook. Mi configuración de privacidad debería haberlo impedido, pero al parecer había encontrado una forma de evitarlo. La publicación era una foto de nuestra familia extendida en la cena de Acción de Gracias, padres, tíos, tías, primos, Natalie y sus hijos. Todos sonriendo a la cámara. El pie de foto decía, muy agradecida por la familia hoy. Incluso cuando no estamos todos juntos, estáis en nuestros corazones. Te echamos de menos, Jamie. La última parte estaba claramente dirigida a mí. Alguien había hecho una captura de pantalla de la publicación y me la había enviado, probablemente un primo lejano que pensó que debería verla. La publicación tenía docenas de comentarios de parientes hablando de que la familia lo es todo, de que la vida es demasiado corta para los rencores, de que el perdón es divino. La bloqueé inmediatamente y borré la captura de pantalla, y luego pasé el resto de la comida temblando de ira. La manipulación era tan transparente que habría sido risible si no doliera tanto. Estaba usando las redes sociales como un arma para crear una narrativa en la que yo era la villana que los había abandonado, en lugar de la víctima que ellos descartaron. Terminé mi ramen, pagué y salí a la noche de Tokio. La ciudad palpitaba con energía y luz. Millones de personas viviendo sus vidas, completamente inconscientes de mi existencia. De alguna manera, fue reconfortante, un recordatorio de que mi dolor no era el centro del universo, que la vida continuaba, me reconociera mi familia o no. Cuando regresé a Carolina del Norte, había tomado una decisión.
iba a dejar de permitirles vivir gratis en mi cabeza. Cada vez que reaccionaba a sus intentos de contacto, cada vez que dejaba que sus mensajes me afectaran, les daba un poder que no merecían. Así que creé un nuevo filtro de correo electrónico que archivaba automáticamente cualquier cosa de sus direcciones. Bloqueé todas las configuraciones de privacidad de las redes sociales. Informé a todo mi personal sobre la situación y dejé claro que cualquiera que me pasara una llamada de un familiar sería despedido de inmediato. Luego me concentré en lo que podía controlar: mi negocio, mis amistades, mi terapia, mi vida. La doctora Morgan lo llamó aceptación radical. No perdonarlos ni reconciliarme, sino aceptar que esta era mi realidad y elegir construir una vida significativa de todos modos. Has pasado 15 años demostrándoles que estaban equivocados, dijo. Quizás es hora de dejar de demostrar nada y simplemente vivir para ti misma, Jamie. Fue más difícil de lo que sonaba. La necesidad de validación era profunda. Cada éxito todavía venía con un deseo reflejo de poder compartirlo con unos padres a los que les importara, con una hermana que realmente se alegrara por mí. Pero gradualmente, ese deseo se desvaneció. No del todo, no creo que lo haga nunca, pero lo suficiente como para que dejara de dictar mis decisiones. Empecé a salir de nuevo, de manera casual. Nada serio, sin presiones, solo sintiéndome cómoda dejando que la gente viera mi verdadero yo, con muros y todo. Algunos se quedaron. La mayoría no, y estaba bien. Empecé a pintar. Descubrí que era terrible en ello. Lo hice de todos modos porque se sentía bien crear algo sin un propósito comercial. Viajé más, no por trabajo, solo por el placer de experimentar nuevos lugares. Fui voluntaria en un programa de mentoría para mujeres jóvenes de situaciones familiares difíciles, y encontré un propósito en ayudar a otras a navegar el tipo de aislamiento que yo había experimentado. Poco a poco, la vida se convirtió en algo más que supervivencia o venganza. Se convirtió en vivir de verdad. Por eso, cuando mi madre llamó años después, esperando que yo dejara todo y les diera la bienvenida de nuevo, pude negarme sin dudarlo. Había construido algo real, algo que era mío, y no iba a permitir que las personas que me habían desechado reclamaran ninguna parte de ello. Me enteré más tarde de que mi madre vio uno de esos artículos. Llamó desde un número diferente. No lo reconocí, así que contesté. Deberíamos haber sido nosotros, dijo sin preámbulos. Deberíamos haber estado allí, celebrando contigo. Eso es lo que hacen las familias. Tienes razón, dije con calma. Eso es lo que hacen las familias. Silencio. Pero vosotros no sois mi familia, continué. Renunciasteis a ese derecho cuando elegisteis una mentira por encima de vuestra hija. Cometimos un error. Tomasteis una decisión. Los errores son accidentales. Vosotros decidisteis deliberadamente que yo era prescindible. Teníais pruebas de la verdad y aún así esperasteis 18 meses para contactar. E incluso entonces, no os estáis disculpando. Solo estáis molestos porque os estáis perdiendo mi éxito. Eso no es justo, argumentó. La vida no es justa, dije en voz baja. Lo aprendí cuando tenía 23 años y lo perdí todo. Vosotros lo estáis aprendiendo ahora. La diferencia es que yo no merecía lo que me pasó. Vosotros sí. Colgué y cambié mi número al día siguiente. El mes pasado, celebré mi 40 cumpleaños con una pequeña cena. 12 personas que habían estado en mi vida durante los años difíciles. Que me conocieron cuando no tenía nada, que creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma. Mi mejor amiga Sara, a quien conocí en Carolina del Norte durante mi primer año allí, mi socio comercial Kyle, que se unió cuando éramos solo 5 personas en una oficina abarrotada, Kennedy, que comenzó como mi asistente y ahora es nuestra directora de operaciones. Personas que eligieron estar en mi vida y se ganaron su lugar en ella. Cenamos en la terraza de la mansión, con vistas a los jardines. Alguien hizo un brindis sobre que la familia encontrada es más fuerte que la familia de sangre. Todos levantaron sus copas, y sentí algo que no había sentido en años. ¿Paz? No sé qué fue de Natalie. No sé si mi padre se recuperó de su infarto o si mi madre todavía trabaja en esa escuela primaria. No conozco a mi sobrina ni a mi sobrino, y probablemente nunca lo haré. Y estoy bien con eso. Algunas personas piensan que soy cruel.
Oyen la historia y dicen que debería perdonar, que la vida es demasiado corta para los rencores, que la sangre es más espesa que el agua. No entienden que el perdón no se trata de ellos. Se trata de mí. Y no perdono a las personas que no lo sienten, que solo quieren la reconciliación cuando les beneficia. Mi familia no me apartó por algo que yo hice. Me apartaron por algo que Natalie afirmó que hice, sin pruebas, sin darme la oportunidad de defenderme. Y cuando supieron la verdad, todavía eligieron el orgullo y la comodidad por encima de enmendar las cosas. Eso no es familia. Son solo personas que casualmente comparten mi ADN. La mansión se alza en sus 8 acres, hermosa y pacífica. Camino por habitaciones que he decorado exactamente como quiero, sin tener que complacer a nadie más que a mí misma. Trabajo en una empresa que construí con mis propias manos, rodeada de gente que me respeta. Viajo cuando quiero, dono a causas en las que creo y vivo exactamente la vida que elijo. Natalie quería mudarse a mi casa porque pensaba que le debía algo. Pensaba que la chica asustada y desesperada a la que traicionó cedería bajo presión, que elegiría ser la persona más madura por encima del respeto propio. Estaba equivocada. No le debo nada. No les debo nada a ninguno de ellos. La única persona a la que le debo algo es a mí misma. Y pagué esa deuda construyendo una vida que no pueden tocar, no pueden menospreciar y no pueden quitarme. A veces, la venganza no se trata de confrontaciones o gestos dramáticos. A veces, es simplemente vivir bien mientras ellos observan desde fuera, sabiendo que tuvieron su oportunidad y la desecharon.